Gracias por cada hermano, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas al Señor. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por estar en esta noche, por poder levantar su nombre, por poder exaltar su nombre. Damos gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Damos gracias a Dios por las nuevas autoridades que Dios ha permitido que hayan sido electas para esta nación, el cual oramos y bendecimos, porque hemos orado para que se establezca la soberana y perfecta voluntad de Dios. Amén. Y el pueblo está en paz, el pueblo está en tranquilidad y hay gozo en la población. Así es que bendecimos desde ya las autoridades que Dios ha establecido y damos gracias porque las oraciones de todo un pueblo llegaron al altar de Dios y la paz está en nuestra nación. Así es que doy gracias a aquellas personas que pusieron sus cuerpos en sacrificio para poder ayunar y para poder estar orando por 40 días. Les bendecimos y con la grata satisfacción de que Dios ha escuchado el clamor de un pueblo. Amén. Así es que hoy queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, la llave del reino, con una palabra de Dios para tu vida. Amén. Así es que hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Estamos viendo nuestro discipulado, de la triple naturaleza. Amén. Y vamos a hacer un ejercicio para que entendamos qué es la triple naturaleza. Amén. Si me ponen la figura de la triple naturaleza, para que entendamos lo que es la figura de la triple naturaleza. Nosotros somos seres tripartitas, pero quiero que ustedes entiendan y se aprendan de memoria lo que consiste la triple naturaleza. Hay 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu, movidos todos ellos con una voluntad, con lo que está en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón saldrán nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra reverencia, nuestra adoración. Cuando el enemigo entró en el huerto del Edén y contaminó al hombre, entonces toda esta triple naturaleza que era santa se volvió corrupta. Amén. Por lo tanto, podemos entender y darnos cuenta que tenemos 5 sentidos en el cuerpo. Amén. Sentido del tacto. El sentido del tacto en el cuerpo lo representamos con la mano. En el alma con la afecto. Y en el espíritu con la adoración. Por eso es que no adoramos, no tenemos afecto y no tocamos con amor, porque nuestra naturaleza está contaminada. El sentido de la vista en el cuerpo es el ojo, en el alma es la imaginación y en el espíritu es fe. Y en vez de fe hay temor, en vez de fe hay angustia, producto de nuestro corrupto cuerpo. Por eso es que necesitamos santificar esos sentidos. Luego vamos al sentido del gusto. El sentido del gusto en el cuerpo se llama boca, lo que hablamos. El sentido del gusto en el alma se llama el razonamiento, el pensar con razonamiento. Y cuando yo tengo una boca santa,
una razón santificada, entonces tendré una oración justa en el espíritu. Y luego tenemos lo que es el sentido del olfato. Y en el olfato, en el cuerpo, el sentido se llama la nariz. En el alma se llama la conciencia. Y en el espíritu se llama la esperanza. Cuando estamos santificados todo eso, entonces tendremos esperanza. Esperanza contra esperanza, decía Pablo. Amén. Y luego el sentido del oído. En el cuerpo se llama oído. En el alma se llama memoria. Y en el espíritu se llama reverencia. Por eso, cuando usted viene a la iglesia y usted escucha la palabra de Dios, si su oído está santificado, tendrá una memoria para recordar lo que ha escuchado. Y cuando usted está escuchando la palabra, tendrá una reverencia a la palabra. Pero si su espíritu en el sentido del oído no está santificado, le valdrá poco o nada reverenciar la palabra de Dios. Por eso es necesario entender que tenemos que santificar nuestra triple naturaleza. Porque de esta forma recuperaremos la semejanza de Dios y podemos ser uno con Él. El agua y el aceite no se pueden mezclar. Por lo tanto, debemos ser homogéneos, debemos tener la misma naturaleza que Cristo para poder ser uno con Él y ser su amada, ser su esposa. Amén. Entonces, los dejo de tarea para que se aprendan los 15 sentidos, 5 del cuerpo, 5 del alma y 5 del espíritu. Amén. Para que usted lo maneje y lo domine correctamente. Hoy seguiremos hablando del sentido del gusto en el alma, que se llama la razón. Amén. Y la palabra razón significa pensar, considerar, planificar, encajar, unir, masticar ideas o pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente o de otras personas hasta que tengamos conclusiones acertadas. Ese es el razonamiento santo, ese es el razonamiento correcto, es unir mi pensamiento con el pensamiento de Dios, no tener diferente pensamiento al de Dios y mi pensamiento. ¿Estamos? También significa pensar correctamente, pensar lógicamente, deductivamente, inductivamente, inferir correctamente, deducir, analizar e interpretar ideas para poder digerirlas. Eso es lo que es el razonamiento. Y cuando el razonamiento era santo en el huerto del Edén y se volvió corrupto, el sentido de la razón se partió en 7 corrupciones. Por eso es que el razonamiento se volvió malvada en juicio, se volvió prejuiciosa, se volvió imprudente y ciega, se volvió tonta, irracional, inmoderada e insensata. Amén. Hemos visto en miércoles anteriores lo que es la razón malvada en su juicio. Amén. Hoy hablaremos de que la razón se hizo prejuiciosa. La razón, hablamos que era el sentido de pensar correctamente, de razonar correctamente, de unir mis ideas, mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. ¿Estamos claros? Pero cuando el pecado está en nosotros, mi razonamiento se vuelve prejuicioso. ¿Qué es prejuicioso? Es adelantarme a un juicio sin conocer la verdad. Por eso es prejuicioso, su palabra lo dice. Entonces, después de que el pecado comenzó a gobernar en nuestra alma, el prejuicio corrompió nuestra razón. Los prejuicios consisten en pensamientos, ideas y opiniones que están formadas antes de que los hechos sean conocidos. Eso es ser prejuicioso. Es tener una opinión
antes de conocer la verdad. Por eso es que el prejuicio va en contra de la verdad, va en contra de conocer la verdad. El prejuicio va en contra de que los hechos sean manifestados, porque mi razonamiento se volvió de una forma de pensar a mi forma, a mi manera, a mi criterio, sin antes conocer la verdad. ¿Estamos claros? Ese es ser prejuicioso. Entonces, podemos resumir que prejuicioso es juzgar anticipadamente. Antes de conocer los hechos, venimos con una idea ya preconcebida. Antes de que nos aclaren algo, mi mente ya maquinó tantísimas cosas que están alejadas de la verdad. Es un razonamiento previo sin tomar el tiempo para ver la verdad y sin tomar el tiempo para ver todos los ángulos para los cuales hay un hecho. Eso es prejuicio. ¿A cuánto nos ha pasado? Antes de poder entender lo que sucedió, venimos ya con una idea concebida, hecha. Le dijeron algo, le comentaron algo, dicen que dijo, y usted automáticamente forma en su pensamiento hechos sin tener veracidad de los hechos. Entonces, cuando la persona viene a querer defenderse, usted está con una barrera delante de usted, porque en usted ya hay un razonamiento anticipado a un hecho por conocer la verdad. Eso es prejuicio. Y el razonamiento nos lleva a destrucciones, a separaciones, a mentira, a juzgar, a señalar, a mentir y a estar cada vez más lejos de Dios. Entonces, lo que hace que tengamos una mente prejuiciosa o que produce este prejuicio es que ya no me importa cuando me muestran la verdad. Ya no me interesa. Decido no aceptarla porque en mi mente ya hay algo que está sembrado y por lo tanto me pueden encarar con la verdad y me cuesta aceptarlo porque ahí entra a dominar un orgullo que se ha entronado en mi corazón, porque me considero dueño de la verdad y no la verdad de Dios. Entonces, mostramos muchas veces evidencias de que no es cierto. Cuando nos señalan, escrito, hablado, pruebas, pero como mi mente está tan torcida, no dejo que la verdad entre a mi corazón, a mi mente. Y es ahí donde vienen las complicaciones. Entonces, este prejuicio nos impide ver con claridad la verdad. Nos impide ver con claridad lo que la palabra de Dios estipula. Me impide ver por qué yo estoy pasando esta situación. Porque hay un razonamiento prejuicioso que yo merezco, que yo necesito, que yo tengo, porque me he formado un prejuicio en mí y no me deja ver con claridad la verdad. Y vamos a un tema, al libro de Reyes. Cómo Elías tenía una mente prejuiciosa. Cómo Elías, siendo un profeta de Dios, siendo alguien que hablaba con Dios, siendo alguien que Dios se manifestó con él, que él pidió que el cielo se detuviera y luego que el cielo descendiera agua, aún así él tenía una mente prejuiciosa. Elías venía de matar a 850 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal. Y viendo la mano poderosa de Dios, se levantó una mujer llamada Jezabel.
Y Jezabel, enojada porque él le había matado los 850 profetas, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque tenía una mente prejuiciosa. Entonces, Elías sale huyendo, lleno de depresión, lleno de miedo, porque tenía un razonamiento ilógico, un razonamiento prejuicioso, malvado en contra de Dios. Y usted me puede decir, pero ¿cómo va a tener un pensamiento prejuicioso en contra de Dios? Porque cuando usted sabe que Dios está con usted y que no importa los tiempos que puedan venir, o quién está amenazando, o quién está señalando, y en lugar de creerle a Dios y buscar en Dios el consuelo, empieza a huir y a llenar su corazón de temor, porque hay un razonamiento prejuicioso en usted que contradice lo que la palabra de Dios dice. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Por un lado viene tu enemigo, por 7 sale huyendo. Eso dice la verdad, pero como tengo una mente prejuiciosa, no creo la verdad y me anticipo a un hecho antes de creer la verdad. Elías había visto la mano poderosa de Dios, pero se levanta una mujer y dice que lo va a matar tal como él mató a los profetas. Pero vayamos a la palabra. Primera de Reyes capítulo 19 verso 1. Primera de Reyes capítulo 19 verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. En otras palabras, ella juró por los dioses que lo mataría. Pregunto, viene de acontecer un grandísimo evento, que en el cual pone la ofrenda, el buey, y desciende fuego del cielo, y él solo mata 850 profetas con espada. Los persigue, pero llega un momento en su mente prejuiciosa que se levanta una mujer. Por eso las mujeres hay que tenerles cuidado. Se levanta una mujer y le dice: sabes, mañana a estas horas te voy a tener como uno de ellos. O sea, no le tuvo miedo a 850 varones y sí le tuvo miedo a una mujer. ¿Por qué? Porque en el razonamiento prejuicioso está la vida o la muerte. ¿Crees o no crees? ¿Estamos? Verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Mire qué tremendo. Elías, le entró un temor, le entró una angustia, le entró un pánico que no confiaba ni de su siervo. Y le dijo: mira, tú puedes ser uno de esos que me pueden ir a acusar. Mejor quédate aquí y yo me voy solo. La mente prejuiciosa hace dudar aún de las personas maleales, aún de las personas que han estado con usted siempre. La mente prejuiciosa le hace eso. Lo dejó ahí. Y todo esto es por su razonamiento malvado. Verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
En otras palabras, Elías pensó esto: de todas formas me van a matar, mejor mátame tú. O sea, Elías, con su mente prejuiciosa, está diciendo: se acabó, se terminó, todo está consumado, ya no hay nadie quien me salve, entonces mejor mátame tú. Verso 5 y dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, cuando un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿De qué estaba prejuiciado Elías en ese momento? De temor, de angustia, pero de algo muy importante: de que Dios no iba a tener misericordia de él. Me merezco esto, tengo que pagar por esto, y tú no eres un Dios misericordioso para conmigo. Verdaderamente aquí la sangre de Cristo la hago a un lado. No me salva de lo que puede venir. De verdad estoy condenado a lo que dicen que me va a hacer, a lo que dicen que me va a pasar. De verdad ya no puedo, Señor. Y empieza aquella temblequera, y empieza aquella falta de fe, y empieza aquella situación a adormecerlo. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio en mi razonamiento. Hay algo que me hace tambalear, porque hago conclusiones sin antes creer lo que Dios ha establecido en mi vida, sin antes creer lo que Dios te ha hablado a tu vida, sin antes creer lo que Dios ha estipulado que va a hacer contigo en esta vida. Y Elías estaba tan malo que se olvidó de que había una promesa para él. Y Dios, en su amor y su misericordia, manda un ángel para decirle: Elías, aquí estoy yo, come, levántate y come. Verso 6 dice: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba reventado, estaba prejuiciado, no creía en nada. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. O sea, Dios le dice: ¿sabes qué? Tu fin no es este. Jezabel no te va a matar, porque hay un largo camino que te espera. Tu vida no termina ahí. Quita tu mente, tu prejuicio, que ya porque esto sucedió se termina la vida, y que todo lo que Jezabel ha dicho que va a hacer se va a cumplir. Y es donde tenemos que santificar el razonamiento, el pensamiento, y empezar a creer en lo sobrenatural o en lo natural. ¿A quién tú pones para dictaminar los hechos? Y dice verso 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Pregunto, ¿Dios le dijo a Elías a dónde ir? No. Por eso cuando él llega le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te dije que vinieras aquí. ¿Por qué estás aquí? Dios le dijo con todo cuidado cuando le dice: veniste a mi monte, subiste a mi monte. Y si subiste a mi monte es por una razón.
¿por qué estás aquí? Dios le está dando la oportunidad de que su mente prejuiciosa sea transformada y que él pueda pedir perdón por lo que había dicho y hecho. Por eso Elías le dice, ok, Dios le dice a Elías, ok, estás en mi santo monte. Ahora bien, ¿por qué estás aquí? Dios simplemente quería que Elías le dijera, Padre, tengo un prejuicio en mi mente. Aquella mujer me está persiguiendo y me quiere matar. Y yo siento que me va a matar. Pero vengo a ti para pedirte perdón y para convertir mi prejuicio en un juicio santo tuyo. Y eso es lo que Dios quiere. Porque ir al monte, y dice verso Dios dice, y él respondió, verso 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Mire hasta dónde había llegado el prejuicio de Elías. Dice, solo yo he quedado. Soy indispensable. O sea, le está diciendo algo a Dios como que si Dios no supiera. Le está contando las historias a Dios como que si Dios no estuviera interviniendo en esas historias. Mi mente prejuiciosa me impide ver que Dios es el creador de todo. Mi mente prejuiciosa me impide ver que Dios tiene el control de todo. Mi mente prejuiciosa me impide ver que Dios se manifestará en nuestras vidas. Cuando alguien está enfermo, entre el prejuicio, se va a morir, no tengo salida. Y empezamos a hacer prejuicios. Cuando Dios es claro en su palabra y en su verdad. Entonces, Dios, como que Elías quería sorprender a Dios. Verso 11 dice, y él le dijo, sal fuera. O sea, Dios le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Óigame, un viento fuerte que rompía las piedras. ¿Ha visto usted un viento de esos? Que rompe piedras. Bueno, imagínese un viento que rompe piedras. Y dice, y Jehová no estaba ahí, no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Y dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después dice, y tras el terremoto, un fuego. Y dice, y Jehová no estaba en el fuego. Y después dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Mire qué tremendo esto. Un silbo apacible y delicado. Un murmullo, una delicadeza, una paz. Lo que Dios estaba diciendo es, deja de escuchar las voces y las tormentas que se te pueden avecinar, sino que en la quietud y en la calma escucha mi voz, porque en la calma yo te hablaré. No estaré en el viento, no estaré en los truenos, no estaré en el fuego, pero si tú guardas y conviertes tu prejuicio y te controlas,
vas a poder escuchar mi voz. Y allí yo te voy a hablar. Hoy necesitamos tener esa calma y poder razonar. Y la forma de razonar es creer en su verdad. Y cuando está su verdad, es su silbido apacible que nos va a hablar. Y en esa verdad siempre estará Dios. Verso 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le dice: Elías, ya te mostré que en el terremoto yo no estoy. Ya te mostré que en el viento yo no estoy. Ya te mostré que en el fuego yo no estoy. En otras palabras, ya te mostré que en aquellas cosas que a ti no te constan yo no estoy. En aquellas cosas que no son verdaderas yo no estoy. ¿Y Elías qué hizo? Cubrió su rostro con su manto. ¿Con qué objetivo cubrió el rostro con su manto? Salió y miró el viento. Salió y miraba el terremoto. Vino el fuego. El silbido lo miró, pero lo escuchó. Entonces Elías dijo: voy a tapar con mi manto para no ver el prejuicio que me estoy formando de todo aquello que se me puede avecinar, sino que voy a tapar mis ojos y voy a escuchar tu voz sin distracción alguna, porque quiero escuchar tu voz. Hoy no podemos escuchar la voz de Dios porque mis ojos están viendo cosas que me puedan suceder. Hoy yo no puedo escuchar la voz de Dios porque me aterra el terremoto, porque me aterra el viento, porque me aterra el fuego. Cuando Dios dice: en el silbido apacible, ahí voy a estar. Los querubines en el arca, dice que ellos tapaban sus ojos y solo escuchaban lo que venía del altar: santo, santo, santo. Cuando yo tengo una mente prejuiciosa, es porque escucho que dicen que vendrá, que pasará, que sucederá. Es necesario agarrar el manto y no ver lo que dicen que me va a pasar, sino escuchar la voz apacible de Dios. Y en la voz apacible de Dios, Él te dirá quién verdaderamente eres para Dios. Que no eres cualquier cosa, que eres alguien que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, que eres alguien especial para Dios, que eres un especial tesoro para Dios. Y que no importa lo que puedas estar viendo, solo tapa los ojos y escucha lo que Dios quiere decirte. Pero eso solo lo voy a lograr cuando dejo de mirar lo que no es de Dios, donde no está Dios, y puedo escuchar la voz de Dios donde está su verdad. El prejuicio se forma donde no está Dios. De lo que miro donde no está Dios. El chisme, el señalamiento, la acusación, la hipocresía, la mentira, la soberbia, la altivez. Y entonces empiezo a hacer conjeturas en mi mente y empiezo a dictaminar juicios incorrectos producto de mi mente prejuiciosa. ¿Nos ha pasado?
Escuchemos el silbido apacible de Dios. Verso 14 dice: Él respondió, dice, verso 14: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, la misma mentira, el prejuicio de Elías, la misma mentira. Aseguramos cosas que no sabemos. Elías aseguraba y juraba que solo él había quedado por su mente prejuiciosa. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Verso 15 y dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después de que aquel hombre había llegado y había subido al monte, cuando había escuchado la voz, cuando le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Dios le está diciendo: Elías, tú viniste aquí para quitar todo prejuicio de tu mente, porque entiende algo, que el largo camino te espera. Y para demostrarte esto, le da la orden y le dice: ve y unge al profeta, unge al rey de Israel, para que te des cuenta que no es lo que dicen que va a hacer de ti. Va a suceder lo que yo digo que haré en ti, pero es necesario que quites tu prejuicio de tu mente para que dejes de ver cosas donde yo no estoy, para que dejes de ver cosas donde se levantan falsas situaciones y empieces a escuchar mi voz apacible y audible. Pero es necesario que tapes tu cara con tu manto para que quites los prejuicios que hay. ¿Cuántos prejuicios usted se ha hecho? Y me va a pasar esto. Y hoy que esta situación acá. ¿Y qué voy a hacer? Y aquí y allá. Prejuicio. Prejuicio. Verso 17. Y dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, quítate tu prejuicio, tú no eres el único. Hay 7,000 profetas que no doblegaron sus rodillas a Baal ni le besaron. No solo eres tú, hay 7,000 allá afuera. Pero el prejuicio era que, ay, aquí todo se terminó, Dios, mátame, porque esto me van a matar, porque aquí solo yo he quedado. Quite su razonamiento prejuicioso de nuestras vidas, porque eso solo nos va a llevar a tener miedo, a tener temor, a dejar de buscar de Dios y a resignarme a que se ve. Isabel dijo que iba a ser. En otras palabras, Dios le dijo: tus juicios son falsos, Elías. Tus juicios carecen de verdad. Eres un mentiroso por tu prejuicio. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Las palabras llenas de prejuicio lastiman, hieren, dañan a otros y a nosotros mismos. ¿A cuántas personas hemos dañado por tener un prejuicio en nuestra mente?
Hablamos sin saber. Decimos sin conocer la verdad. Hablamos solo para satisfacer o sacar protagonismo sin conocer una verdad. El prejuicio es opuesto al juicio. Y el prejuicio es lo que se opone al juicio y al razonamiento de Cristo. Ahora bien, necesitamos que la sangre de Cristo santifique nuestro razonamiento y podamos entender que no podemos justificarnos ya de nuestras críticas, censuras prejuiciosas. Es que lo digo porque tengo la razón. Es que lo digo porque si yo no lo digo nadie lo va a hacer. Es que lo digo porque tengo un prejuicio. Y lo peor es que hoy muchísimos miran el fuego, miran el terremoto y miran el viento. Muchísimas personas hoy miran donde Dios no está. Y se nos olvida ir a la cueva donde fue David a buscar el silbido apacible de Dios. Cuando a usted le digan algo, vaya y corra al monte y escuche el silbido de Dios. Y Dios le va a hablar. Antes de vertir una opinión, antes de enojarse con esa persona, vaya y corra al altar. Y dígale: Señor, no quiero este prejuicio. Quiero escuchar tu voz. Y no quiero dar juicio falso. Porque mi juicio falso hiere, mi juicio falso daña, mi juicio falso corrompe. Y tenemos todo tipo de prejuicio. Prejuicio de por qué las cosas son como son. Se ha puesto a pensar, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? La cosa debería ser así, por esto y esto y esto. Prejuicio. No es como usted quiera ni como yo quiera, es como Dios quiere. Prejuicios nacionales o de gobierno. ¿Cuántos hoy en día están prejuiciando que por qué ganó uno y por qué perdió otro? Es la voluntad de Dios. Quítese ese prejuicio y ore por esas personas. Prejuicios raciales, prejuicios culturales, prejuicios financieros. Ay, ¿yo cómo voy a hacer? No me va a alcanzar para pagar. No voy a lograr esto. No voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento contaminado. Hay un razonamiento corrupto. Hay un razonamiento no santificado. Necesitamos santificar el razonamiento. Entonces, cuando santifico el sentido de la boca en el alma, o sea, la razón, entonces me puedo llenar de tolerancia, de amor, de paz, de vernos como verdaderos hijos de Dios. Mientras tanto, mi hermano será mi enemigo, porque hay un prejuicio. Pero cuando yo tengo santificada mi boca o la razón en el sentido del alma, voy a ser tolerante. Me dijeron que dicen que dijo que te diga. Lo tolero, tengo paz, voy al altar, espero la veracidad antes de hacerme un prejuicio. ¿Cuántas veces tomamos el lugar de Dios y juzgamos? Emitimos juicio sin conocer la verdad. Nuestra falta de armonía en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la nación, solo es por una razón. Y esa razón es prejuicio.
prejuicio. Juzgo sin conocer la verdad. Vamos a la palabra, Salmo 133, para que entendamos. Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso, ¿no? Habitar en armonía. O sea, no podemos habitar en armonía cuando hay prejuicio entre nosotros. Tu casa no puede haber armonía si hay prejuicio. Porque todo lo que hace lo vemos a través de un prejuicio. Le ponemos maldad a las acciones de nuestra hermandad, aseguramos que nos hacen mal, aseguramos que no nos quieren para bien, por el gusto de hacerlo. Nuestro prejuicio nos hace juzgar de antemano y crear divisiones. Verso 2 dice, mirad cuán bueno es y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el sumo sacerdote era ungido, el sumo sacerdote tenía en sus vestimentas, ¿sí? Y en el borde de sus vestimentas tenía campanillas y manzanos. Y esas campanillas se le llaman campanillas de misericordia. Porque las campanillas, cuando el sumo sacerdote iba saliendo, cuando iba del Yom Kippur, entonces salían y había descendido fuego, significaba que había una misericordia de Dios, que había perdonado todo. Y entonces el sumo sacerdote salía y emitía un sonido, las campanillas. Y ese mismo sonido que emitían las campanillas es el mismo sonido o la voz col cuando Dios descendió en el huerto del Edén y le dijo a Adán y Eva, ¿qué han hecho? Dios lo que quería, Dios venía con misericordia. Dios venía con un amor y decirle, Dios lo único que quería del hombre y la mujer era que le dijera, Padre, hemos pecado, te fallamos. Pero como había una mente prejuiciosa ya en Adán y en Eva, ¿qué contestó el hombre? Por la mujer que me diste, echándole la culpa a Dios, mente prejuiciosa. Y se va donde la mujer y le dice, las mujeres son más inteligentes. Dijo Dios, voy a preguntarle a esta mujer, tal vez esta mujer salve el matrimonio, salve el Edén. Y le dijo, ¿y tú? ¿Y qué le dijo la mujer? La serpiente, Señor. Mente prejuiciosa. Entonces, es necesario que mi mente esté santificada para poder escuchar la voz de Dios y saber que Él viene con una voz de misericordia. Y no tener prejuicio en mi mente. Es que a mí me pasó esto por esto. Y empiezo a culpar, empiezo a señalar, empiezo a juzgar, sin darme cuenta que Dios lo permitió para enseñarme algo, para mostrarme algo, para decir, yo soy misericordioso, para decirnos, el propósito de mi voluntad es darme a conocer, y darme a conocer como lo soy, con un amor que desciende, acerca y entrega, con un amor que olvida, que perdona, olvida y reconcilia. Entonces, cuando el sumo sacerdote era ungido, todo el aceite corría por todo su cuerpo y llegaba hasta las vestiduras, las campanas de misericordia. Y entonces
Mira lo que dice el verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué significa rocío? Creo que eso no lo he enseñado mucho. Pero rocío significa reprensión, pero con amor. Rocío significa a decirte que te laves porque estás sucio. Vengo a limpiarte, vengo a purificarte. Traigo el rocío para purificarte de tu mente prejuiciosa. ¿Qué hace el agua? Cuando usted está sucio, sea enlodado, creo que no se va a vestir así como está. Va a limpiarse. Entonces dice, vengo como el rocío, o sea, dice, vengo a reprenderlos para que sean limpiados. Que su mente prejuiciosa sea transformada, sea cambiada. Vengo para enseñarles algo nuevo. Y esto lo podemos ver claro en el libro de Cantares, capítulo 5, verso 1. Vamos rapidito y dice, mire qué tremendo. En el capítulo 4 del libro de Cantares, la esposa, ya la Sulamita, es esposa de Salomón. Pero hay 4 capítulos más, porque ese libro trae 8 capítulos. Pero miren lo que pasa en el versículo 5 y dice, en el capítulo 5 dice, verso 1 dice, está Jesús. Recuerden que esta es una historia de entre Jesús y su amada, amén. Y dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he escogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, os amados. O sea, Jesús viene y dice, quiero que ustedes coman de los frutos de mi amada. Coman de su miel, coman de su aroma, tomen de su mirra. Coman de los frutos que la amada da. ¿Sí? A eso se refiere. Quiero parafrasear esta palabra. Entonces dice, verso 2 dice, y le dice, bebed en abundancia, tomen de ella. Hemos estado viendo el río de vida los domingos, donde sale abundancia de agua. Amén. Verso 2 dice, y contesta la mujer y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. ¿De qué estaba llena? Había sido limpiada, purificada. Mis cabellos de las gotas de la noche. Y dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Ay, mano. Le cerró la puerta a su esposo. Se quiso ser más que su esposo. Y entonces dijo, vengo con una nueva reprensión, porque aún siendo esposa, mientras estás en esta tierra, necesitas ser limpiada. Quítate tu prejuicio de altivez, que porque ya eres la esposa, eres merecedora de algo. Entre más tú creces espiritualmente, más de tu fruto tienes que dar para que otros comen. Y mira, ella negaba compartir con la misma gente que le había atacado. Porque Jesús, o Salomón, en este caso, estaba con sus amigos que habían criticado a la Sulamita, que la habían juzgado, que había un prejuicio. Y entonces la Sulamita dijo, yo no le voy a dar a los que me criticaron, a los que me señalaron. ¿Por qué? Porque aún su mente tenía prejuicio. ¿Y prejuicio de qué? De no perdonar, de no amar, de no dar, de no servir.
el Señor venía con una rocío para liberarla de ese prejuicio. Y la amada se paró por encima de él y le dijo: ya estoy desnuda, ya quité mis zapatos, los servicios se terminaron. Y le dice: ábreme. Y ella dice: no. Y mira lo que hace el amado. Esto me lleva a Apocalipsis 3:20, cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se lo dice a la Odisea. Abre la puerta. Ya recuerden, la Odisea es la última iglesia. Amén. Es la iglesia ya recuerden que uno es esposa en la iglesia de la Filadelfia, que es el arca del pacto, que es el sexto mueble que ya está en el lugar santísimo. Pero ahí le está diciendo a la Odisea: ábreme. Si tú me abres, yo cenaré contigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces, usted puede tener un crecimiento espiritual, pero aún su prejuicio puede hacer que quite o le quite el privilegio de ser la esposa. Y por eso en Apocalipsis 21, lea Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí está bien claro las 7 iglesias. Y en la última iglesia le dice: ábreme. Si tú me abres, yo cenaré contigo. Pero si tú no me abres, entonces no lo haré. Lo mismo en Cantares. Llegó donde estaba y le dijo: ábreme, esposa mía, amada mía. Pero el prejuicio evitó, por su arrogancia, poder servir a otras personas. Entonces, vuelvo al 4, esto solo fue un paréntesis. Y dice, verso 4 dice, Cantares 5:4 dice: y mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente, cuando tú no le quieres abrir la puerta por tu prejuicio, que tú crees merecedora de algo, Él te enseña la mano y nos dice: aquí están mis hoyos y aquí está mi sangre. Todo lo que tú tienes es porque yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Quítate el prejuicio de que eres merecedor de algo. Lo que tienes es por mi sangre, por mi gracia y por mi favor. Por lo tanto, aquí están mis manos. Y si le seguimos leyendo Cantares, dice que cuando ella miró que chorreaba la cerradura, dice que ella despertó y salió corriendo a buscar al amado, porque sabía que había un prejuicio. Y corrió y dice que lo buscaba en un lugar y no lo encontraba. Por tu prejuicio, por mi prejuicio, me puedo estar perdiendo la oportunidad de ser su amada por toda su eternidad. Y entonces, ¿qué dice? Salmo 133:3 dice, cerrando esto, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición y vida eterna cuando yo estoy dispuesto a aceptar la corrección de mi Señor y no tengo una mente prejuiciosa. ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me lo hace? ¿Y por qué esto? Yo no me merezco. Yo aquí, yo allá. Y le ponemos condición y tiempo a Dios. Si esto no se soluciona en este tiempo, entonces es que Dios no quiere nada ya. Tu prejuicio no es la voz de Dios, es tu prejuicio. Porque tu prejuicio siempre quiere proteger al insensato que está dentro de ti. El prejuicio es un mecanismo de autodefensa, de no ser avergonzado, de no ser humillado, de no descender
El prejuicio te lleva a cubrir al insensato que muere en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos rapidito y termino esto. Mateo 21, verso 14. Rapidito. Mateo 21, verso 14. Para que entiendan hasta dónde lo lleva el prejuicio. El razonamiento prejuicioso. Mateo 21, 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Quién se indignó? Los fariseos. Ahora bien, los fariseos sabían que el Cristo había venido por testimonio, por palabra, por los que habían llegado. Eso lo miramos el miércoles antepasado. Habían 7 cosas por las cuales eran manifestadas que Cristo estaba, pero había un prejuicio en ellos que impedía ver lo que estaban mirando. Y entonces, cuando hacían los milagros y el pueblo clamaba: Hosana al Hijo de David, ellos se indignaron por el prejuicio que hay. Cuando tú te indignas por algo que va en contra de la verdad, es porque hay una mente prejuiciosa. Ellos querían creer en sus propias mentiras. Ellos querían creer en sus propias verdades. Pero el prejuicio que había en ellos les impedía ver la verdad. Verso 21 dice, Mateo 21, 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Verso 22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis creyendo, quítate el prejuicio y empieza a creer en la verdad. Empecemos a creer en lo que Dios ha dicho, y entonces todo será dado. Mientras tengo prejuicio, no voy a ver la mano de Dios. Mientras tengo prejuicio, mis oraciones son estorbadas. Mientras tenga prejuicio, no voy a tener paz. Cuando no hay prejuicio, en medio de la tormenta tendremos paz, porque mi mente no está prejuiciada. Verso 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y mire, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Eso es tremendo. Y dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Wow, los agarró. Ellos entonces, dice, razonaron, en la palabra original. Ellos entonces razonaron entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Se les puso difícil. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, Jesús les dijo: si ustedes no quieren aceptar sus prejuicios, no tienen autoridad para saber quién verdaderamente
hace estas cosas. Si nosotros no aceptamos que tenemos una mente prejuiciosa y si no corremos a la sangre de Cristo, a limpiarnos esa mente prejuiciosa, jamás miraremos una respuesta de Dios. Necesito quitar todo prejuicio. Prejuicio es lo que el diablo anda diciendo de ti. Prejuicio es las amenazas que el diablo te está haciendo en enfermedad, en matrimonio, en tus hijos, en tus estudios, en todo. Prejuicio es creer lo que el diablo te dice. Por lo tanto, ¿crees en el diablo o crees en Dios? Si tú crees en el diablo, hay una razón sencilla para identificarla. ¿Tienes temor a lo que te puede venir? Si es así, ve al Señor y dile: Padre, santifica mi razonamiento. Padre, no es lo que dicen que viene sobre mí, es lo que tú dices que viene sobre mí. Me quito todo prejuicio, y me someto a tu juicio, a lo que tú digas, en el tiempo que tú digas. Pongámonos en pie y oremos. Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nuestros prejuicios no deben llenarnos de temores, de depresiones, porque nosotros no ponemos la mirada en el hombre, tenemos que ponerla en Dios. No tengas temor, no te angusties, no te desesperes. Se levantarán contra ti, se te levantará la enfermedad, se levantará la pobreza, se levantará el chisme, se levantará la acusación, se levantará la blasfemia. Quita todo prejuicio, porque si Dios dijo, Dios lo hará en tu vida. Si Dios dijo que tú te levantarás de esa silla, te vas a levantar. Si Dios dijo que en ti hará grandes cosas, Él las va a hacer. Quita todo prejuicio. Hoy, lastimosamente, hacemos más caso a nuestros prejuicios que a los juicios de Dios. Hoy hacemos más caso a las cosas que dicen los hombres y no a las cosas que dice Dios en sus 66 libros de su palabra y de su verdad. Quita todo prejuicio, quita todo temor, quita toda angustia, quita toda desesperación, y esta noche empieza a clamar por la sangre de Cristo. Que venga ese rocío del cielo con una reprensión que diga: vengo en esta noche a quitar todo prejuicio, a quitar todo aquello que te tiene adormecido, que te tiene con temor, que te tiene con angustia, que te tiene lamentándote. En esta noche dile: Señor, perdóname por tanto prejuicio que ha habido en mi razonamiento. Hoy santifico mi razonamiento de todo juicio de maldad y de todo prejuicio que hago en mi mente. Por eso en esta noche, Señor, quiero vivir en armonía, quiero vivir en paz, quiero vivir en tranquilidad.